Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo hacer que me extrañe? Es algo que quiero saber. Te lo diré, pero antes quiero hacerte la siguiente aclaración. Pregúntate, ¿qué te motiva a buscar esta información? Si lo que te mueve es, no es que yo quiero mantener relaciones saludables, pero si no me extrañan, si no se mueren por mí, no pasa nada tampoco. Sin embargo, si es que tu pensamiento es, no, realmente yo cómo quiero, cómo necesito que se me extrañe, me siento tan bien, es casi una necesidad para mí el que se me extrañe, que se me quiera, que se me aprecie, que se me acepte, que se me apruebe, cuidado. Lo que tú necesitas no es saber cómo lograr que se te extrañe, sino cómo vivir tú muy bien a pesar de que no se te extrañe. Es igual que el narcisista. El narcisista buscará videos de cómo impactar, cómo tener una presencia tan fuerte y poderosa que los demás te admiren. No se trata de eso, esa no es su curación. Su curación es cómo poder ser muy feliz a pesar de que eso muchas veces no ocurra. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo primero. Ahora sí, a lo prometido. Para que se te extrañe, para que se te recuerde y la otra persona se sienta empujada, motivada a buscarte, tienes que trabajar en base a criterios científicos. Está muy bien que tú te asesores, que tengas ideas del tipo, haz lo mejor que puedas, ama libremente, es decir, sin medida, en el sentido de que haz el bien, pues, ¿no? Eso está muy bien, son principios amplios que está bien, como puntal está bien, pero la columna tiene que tener una base científica. Y la que te comparto es la siguiente. Todo organismo ejecuta, que me da risa porque ya me acordé, ayer estaba haciendo una sesión con una médico y me decía, cuando usted habla de organismo parece que se refiriera a los seres humanos como bacterias. Sí, pues no, en el material, en la literatura se habla de este modo, ¿no? Pero cuando una persona cuando una persona ejecuta un comportamiento, es porque al final del camino hay una recompensa, un reforzador. Entonces, si tú quieres que se te extrañe, es decir, y que se te busque, es decir, que la persona ejecute un comportamiento, tiene que al final del camino esta persona encontrar un reforzador, una consecuencia favorable. Esa es una. Y otra, todo comportamiento disminuye en su frecuencia si al final del camino encuentra un castigo. ¿Qué es castigo? Por decírtelo de manera sencilla, es un estímulo aversivo. Y ojo acá, lo que es castigador para unos no lo es para otros, ¿no? Por ejemplo, las hormigas fritas son altamente apreciadas en la selva peruana y eso no es ningún castigo para los que son de allí. Tengo un amigo que cuando viaja a su tierra viene con un frasco lleno de hormigas fritas y se las va comiendo 2 diarias o 3 a medida para que no se le terminen de lo deliciosas que son. Entonces, mientras que para otros eso tal vez sea un estímulo aversivo, ¿no? Entonces, si queremos que un organismo, en resumen, ejecute un comportamiento, vuelvo como organismo, tienes tú primero que estudiar cuáles son los reforzadores más potentes para esa persona. Entonces tienes que hacer un análisis de cuál es el perfil de personalidad de esta chica o de este muchacho. Si es una personalidad, por ejemplo, dependiente, el estilo saludable dependiente, es alguien a quien tienes que darle los reforzadores apropiados. La sensación de protección, la sensación de estoy disponible para ti, la sensación saludable de no me aprovecho de ti, pero sí recibo con mucho agrado los favores o los
los regalos o las bondades que tú manifiestes para conmigo y viceversa. Entonces, este tipo de mecanismo de reforzadores otorgados al comportamiento de una persona con el estilo de personalidad dependiente harán que se habitúe a este comportamiento. Luego, si esto se establece primero mediante un programa de reforzamiento continuo y luego se pasa a un programa de reforzamiento intermitente, ¿no?, de intermitencia, entonces será más probable que luego se te extrañe si tú no estás. En otras palabras, primero, el reforzamiento continuo, siempre, siempre, siempre recompensar. La recompensa honesta, por supuesto, porque la lectura que se hace es completa, no solamente con las acciones, es con el lenguaje no verbal, etcétera, ¿verdad? Bien, luego si tú por alguna razón te ausentas, será muy difícil romper ese vínculo. Tendrías que, de todas maneras, seguir dando, otorgando este tipo de reforzadores o mostrando que los puedes dar. Entonces, si tú no estás, no te vas a poner suplicante, por ejemplo, si terminan contigo y lo que quieres es que se te recuerde o que vuelvan contigo, pero sí, no suplicante, pero sí algo como en el ejemplo de la persona dependiente, poner, estuve pensando en ti y aprecio tanto tu forma tan desinteresada y tan abierta de ser. Eso es excelente y me enamoró de ti. Punto, no tienes que decir nada más, por favor, vuelve esto, no. Entonces, de ese modo estás haciendo el reforzamiento intermitente también y este irá trabajando. Así funciona, así funcionamos. Por supuesto que va a depender el comportamiento siempre, principalmente de lo que la persona se esté diciendo en su mente. Pero si ya tiene ese perfil de personalidad, lo más probable es que su mente funcione de esta manera. Entonces, si lo haces así, y ojo que seguramente esto no sonará muy lindo, ni muy impactante, muy facilito, cuando queremos conseguir cosas que realmente valen la pena, no es fácil el camino. Entonces tú puedes escuchar otro tipo de recomendaciones muy fáciles, muy simplistas, no funcionan. Sirven para hablar, para, bueno, tener que sentirse un poquito mejor. Pero lo que funciona es siempre, a menudo, el trabajo duro. Entonces, en resumidas cuentas, primero, hacer un examen de cuáles son los reforzadores más potentes. Número 2, otorgarlos primero de manera continua, luego de manera intermitente. Y número 3, no ejecutar castigos. Tú no eres alguien que va a castigar si se te busca. De ese modo, las probabilidades de que se te recuerde, de que se te siga queriendo, de que se te siga deseando tenerte, serán mucho más elevadas. Hasta la próxima.